¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Buenos días. Qué bueno poder estar juntos en esta mañana aquí en Alameda una vez más. Bienvenidos a todos. Bienvenidos a los que vienen cada fin de semana aquí en la Alameda. Y bienvenidos a aquellos que quizás están aquí por primera vez. Nos encanta que estés aquí y hemos orado para que esta mañana pueda ser una gran mañana para tu vida. Estamos compartiendo esta serie de mensajes que tiene como título Jesús para todos. Y que no representa otra cosa que 40 días de compasión, de descubrir lo ilimitada que es la compasión de Jesús por todas las personas. Y una compasión que alcanza a todas las personas. Y cómo nosotros tenemos el privilegio de vivir y experimentar esa compasión. Pero también el enorme desafío de llevar esa compasión a todas las personas. Hemos hablado que la compasión de Jesús es para todos, no importa su condición, raza, origen. También hemos aprendido y hemos leído juntos que la compasión de Jesús tiene un foco privilegiado sobre aquellos que son los desfavorecidos, sobre aquellos que están en dificultad, a quienes nosotros tenemos que darle una especial compasión. Pero también hemos hablado acerca de la compasión de Jesús dirigida hacia los enemigos. Y hoy vamos a hablar de la compasión de Jesús para un grupo muy en especial, para los caídos. Más de una vez escuchamos una noticia. ¿Te enteraste lo que pasó con fulanito? ¿Te enteraste lo que pasó con menganito? Sí. Hubo un problema en ese matrimonio. ¿Te enteraste que lo descubrieron aquel y aquel otro? ¿Qué va a hacer Dios con los que han caído? Estafadores, infieles, adúlteros, divorciados, los que de alguna manera cometieron errores en la vida y fracasaron en el intento de vivir el estándar de vida que Dios quería para ellos. La Biblia dice en el Salmo 55, verso 22, el Señor no deja a sus fieles caídos para siempre. Y a veces, un día como hoy, hay miles de personas que algún día echaron todo a perder. Algún día tomaron el camino equivocado y arruinaron su matrimonio, arruinaron su vida, arruinaron su reputación, arruinaron su vida cristiana, arruinaron su ministerio, lo arruinaron todo. Y hoy en día caminan por las calles diciendo, y yo con Dios no quiero saber nada. Pero aunque nosotros nos rindamos de Dios, Dios no se rinde de nosotros. El Señor no deja a sus fieles caídos para siempre. Hay una historia en la Biblia que tiene como protagonista a Jesús y sus discípulos que nos enseña acerca de esto. La noche anterior a ser crucificado, 2 de los discípulos de Jesús cayeron mal, fracasaron rotundamente. A ambos los conocemos bien. Uno vendió a Jesús por 30 monedas de plata. ¿Cómo se llamaba? Judas. Y el otro lo negó y lo maldijo en público. ¿Cómo se llama ese otro? Pedro. ¿Qué hizo Jesús con los caídos? ¿Qué hace Jesús con los caídos? ¿Habrá compasión para los caídos? ¿Qué se puede hacer con toda esa gente que alguna vez estuvo aquí, cantó las canciones, dijo yo amo a Dios, se paraba aquí en la plataforma y nos inspiraba a los demás a poder seguir a Jesucristo? Y hoy tristemente están en cualquiera. ¿Qué se puede hacer con esas personas? ¿Habrá compasión de Dios para esas personas? La historia de hoy nos dice que sí.
que la compasión de Dios no tiene límites y alcanza a los caídos. La historia de Pedro, el hombre más cercano a Jesús, lo mejorcito que Jesús tenía cerca, en quien más expectativas se le había proyectado, el líder del grupo, fue el que cayó de manera tan triste aquel fin de semana de Pascua. Sin embargo, en la historia vamos a ver que Jesús no se rindió con él. ¿Qué podemos aprender de esta historia de Jesús y la negación de Pedro? Muchas cosas. En primer lugar, podemos aprender qué cosas son las que a todos nos hacen caer. Porque las cosas por las cuales un cristiano o una persona caen no son demasiado diferentes, a veces se repiten, son las mismas cosas las que nos hacen caer. En primer lugar, cuando miramos a Pedro, notamos que la razón número uno por la cual todos caemos es porque sobreestimamos nuestra fuerza. Dice la Biblia en Mateo capítulo 26, versículo 31, que esa misma noche le dijo Jesús: todos ustedes me abandonarán. Bueno, así piensa Jesús, ¿no? Todos ustedes me abandonarán. En realidad, todos abandonaron a Jesús. No solo Judas, no solo Pedro, que eso ya lo hicieron de la manera más grosera, pero todos le abandonaron. Ahora déjame decirte estas palabras para todos los que estamos aquí. Todos abandonamos a Jesús. Todos caemos. No se trata de que algunos caen y otros pueden mirar la vida impecables y decir: yo jamás he caído. No, no, no. La iglesia, la iglesia de la Alameda, no es un grupo de gente que jamás han caído. Todo lo contrario. La iglesia de la Alameda está compuesta de todos aquellos que hemos caído y vamos a volver a caer. Pero que tenemos una fe y un compromiso con Dios que nos impulsa a levantarnos tantas veces caigamos. Jesús lo dice así: todos ustedes me abandonarán, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Presta atención a este detalle porque así va a terminar este sermón, en Galilea. Ahora, en ese momento se levanta una voz, que es la voz de Pedro, que dice así: aunque todos me abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Y los demás discípulos, dijeron lo mismo. Es el error número 1, por lo cual todos caemos. Cuando nos creemos demasiado fuertes. ¿Te enteraste lo que le pasó a aquel? ¿Te enteraste lo que pasó a aquel otro? A mí nunca me va a pasar eso. Eso solamente le pasa a esos débiles que andan por ahí. Eso solamente le pasa a aquellos inmaduros. Pero no, yo estoy muy claro de cuáles son mis convicciones. Eso nunca jamás a mí me va a pasar. Viene un consejero y te dice: mirá, ¿por qué no te cuidás un poquito en tus relaciones con el sexo opuesto? Porque lo que estás haciendo es peligroso, no deberías estar a solas con alguien del sexo opuesto. Hace 30 años que soy cristiano yo. Yo estoy ya más allá de todo eso. Yo tengo convicciones claras. Yo entro y salgo de todas partes y a mí nunca nada me va a pasar. Yo estoy más allá del bien y del mal. Yo como pastor escucho muchas veces eso. Y cada vez que lo escucho digo, esto es el principio del fin. La Biblia dice en 1 Corintios 10:12, si alguno piensa que está firme, tenga cuidado de caer. Presta atención porque nosotros justamente cuando nos creemos muy fuertes es cuando estamos en peligro. Y eso significa que nuestra mayor amenaza son nuestras fortalezas.
nuestras áreas fuertes. Nos apoyamos tanto en nuestras fortalezas que nos damos el lujo de dejar de apoyarnos en Dios. Cuida tus fortalezas, porque tus fortalezas pueden ser la razón de tu caída. ¿Qué podemos aprender acerca de esta historia de Jesús y Pedro, de Pedro en particular, acerca de las caídas? Caemos porque buscamos la aprobación de los demás. Aquella noche, vísperas de Pascua, Pedro envalentonado dice: yo jamás te negaré. Ahora, una cosa era Pedro en el grupo de los discípulos, y otra cosa era Pedro rodeado de personas sin Cristo. La Biblia dice en Mateo 26, 58 que finalmente Jesús fue arrestado y fue llevado para ser juzgado, y Pedro lo siguió de lejos. Yo cuando leo esta frase solamente, Pedro lo siguió de lejos, ya me da escalofrío. Porque me hace pensar en un montón de cristianos que dicen: pastor, yo soy cristiano, yo sigo a Jesús, pero hasta ahí. Tampoco la cosa fanática de leer la Biblia todos los días, la cosa fanática de orar, ni de estar haciendo... No, yo escucho la prédica, vengo, me gusta, entro y salgo, hasta ahí. Cada vez que nosotros queremos seguir a Jesús de lejos, estamos en problemas, ¿no es cierto? Pedro lo siguió de lejos y llegó al patio del sumo sacerdote. Entró, se sentó con los guardias y esperó para ver cómo acabaría todo. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera, en el patio, y una criada se le acercó. Tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo. Pero él lo negó delante de todos. Una cosa era Pedro en el círculo de los discípulos y otra cosa era Pedro delante de todos. Pedro en el círculo de los discípulos era: yo, Señor, te seguiré para siempre y jamás te abandonaré. Había que escribir una canción que diga así, la cantemos acá todos los domingos. Yo jamás te abandonaré. Eso es lo que cantaba Pedro en el círculo de los discípulos. Pero delante de todos, Pedro era otra cosa. Es una de las razones por las cuales todos caemos. Cuando nosotros empezamos a vivir una doble vida. Uno somos aquí, en el contexto de la comunidad de fe, cantamos las canciones, declaramos nuestros compromisos, decimos amén a ciertas convicciones y valores, pero cuando estamos en nuestro ambiente de trabajo, cuando estás en tu ambiente de estudio, actuamos de otra manera. ¿De qué manera? Queriendo agradar a la gente, queriendo encajar, queriendo la aprobación del círculo. Y entonces decimos cosas que no deberíamos decir y deliberadamente ocultamos cosas con la única intención de encajar en el grupo, de ser aceptados. Todos tenemos una necesidad natural de ser aceptados por los demás, de recibir la aprobación de los demás. Es por eso que hoy salimos todos de casa vestidos. Nadie vino desnudo aquí, ¿no? Hoy creo que no. ¿Por qué nos vestimos e invertimos tanto tiempo en qué me pongo, qué no me pongo, si me hago la raya para este lado, me hago la raya para el otro lado? Porque a todos nos importa la imagen que proyectamos. Porque entre otras cosas, la imagen que proyectamos es una de las primeras cartas para ser aceptados o rechazados por las personas. Todos tenemos una necesidad de ser aceptados, incluidos. Ahora, el problema es cuando nosotros ponemos eso como prioridad número uno y dejamos en segundo lugar nuestros valores, nuestras convicciones. Ahí es cuando estamos en problemas. Cuando por agradar a los demás, encajar con el mundo, encajar con lo que todo el mundo hace, uno vende los valores y los principios que uno tiene. Si entraste en esa variante, estás en problemas.
estás en una trampa. La Biblia dice en Proverbios 29:25, temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. Si estás en el juego de querer agradar a los demás, diciendo lo que los demás quieren oír para que te acepten y te incluyan, haciendo silencio de tus convicciones para no ser excluido, estás en problemas, estás en la cornisa. Caer es cuestión de horas, caer es cuestión de tiempo. ¿Qué aprendemos de Pedro acerca de las caídas? ¿De por qué caemos? Caemos porque dejamos que el miedo nos controle. El miedo saca de nosotros lo peor. El miedo puede convertir a cualquiera de nosotros en alguien miserable, en un cobarde. Esa noche era una noche de miedo. A Jesús lo habían arrestado. Y los que habían arrestado a Jesús no eran soldaditos de plomo, eran profesionales de la tortura. Con solo arrestar a Jesús comenzó un proceso de humillación, de tortura, de desangrarlo, de lastimarlo. Personas psicópatas, personas acostumbradas a infligir dolor a los demás sin límite, eran los que habían tomado control de la vida de Jesucristo. Gente inescrupulosa, siniestra, con el poder de asesinar, con el poder de ultrajar, con el poder de humillar hasta lo máximo a una persona, habían tomado el control del Maestro. Yo te hubiera tenido miedo ese día. A veces ando por la calle y me para un control policial y me dicen que abra el auto, queremos ver qué lleva. Y uno empieza a temblar como una hoja, aunque no lleva nada malo. ¿Te pasa o no te pasa eso? Imagínate un momento como este. Momentos donde el miedo se hace real. Quizás vos lo sabés, o un día tuviste un arma apuntándote en la cabeza. Uno no sabe qué va a hacer en esos momentos, donde el miedo no es una idea, el miedo es una realidad que toma cada centímetro de tu cuerpo. Dice que Pedro fue a la puerta para salir de la situación, pero otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él lo negó otra vez y hasta juró, no conozco a este hombre. Un poco después, los que estaban por allí se acercaron a Pedro y dijeron, sin lugar a dudas, tú también eres uno de ellos, porque hasta tu manera de hablar te delata. No sé qué te pasa, estás en un descanso en el trabajo y uno de tus compañeros de trabajo dice, che, ¿qué te parece si vamos a tomar un café? Amén. Y tus amigos te miran y dicen, ¿qué fue eso? ¿Cómo es? Sos cristiano. Aquel día le dijeron a Pedro, Pedro, tu manera de hablar te delata, vos estabas con este también. Entonces Pedro comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a ese hombre. La Biblia dice literalmente que Pedro comenzó a maldecir, no dice explícitamente la dirección hacia la cual él maldecía. Podía maldecir a la vida, maldecirse a sí mismo, o con tal de zafar de la situación, maldecir al Maestro. A ese loco, conmigo no vino, no sé quién es. Y ese fue el peor día de toda la vida de Pedro, cuando acabando de hablar, enseguida cantó el gallo. Ahora, todos hemos estado en momentos así, donde lo peor de nosotros salió a la luz, donde dejamos que el miedo nos gobierne. El miedo a la soledad,
el miedo a la pobreza, el miedo al fracaso, el miedo a la muerte, el miedo. Y terminamos haciendo cosas vergonzosas, cosas miserables, cosas que cada vez que las recordamos decimos, ¿cómo pudo haber sido capaz de hacer lo que hice? El miedo, uno de nuestros principales enemigos, porque el miedo es lo opuesto a la fe. Fe es la certeza de que Dios tiene el control de tu vida. Y cada vez que nosotros no creemos, como deberíamos creer, que Dios tiene el control de nuestra vida, tenemos la tendencia a empezar a tomar nuestros propios caminos y echamos todo a perder. ¿Por qué caemos? Por las mismas razones que Pedro. Porque nos creemos demasiado fuertes, porque queremos agradar a la gente que conocemos, porque dejamos que el miedo nos gobierne. Ahora, Pedro no solo es un catálogo de errores, también es un catálogo de virtudes. Es un mapa de cómo regresar a Dios. ¿Qué se supone debo hacer cuando he caído? ¿Qué se supone debo hacer cuando he caído? Pedro nos muestra el camino de qué debo hacer cuando he caído. ¿Qué debo hacer? Número 1, me aflijo. Me duele. El dolor es un buen amigo. Nosotros tenemos la tendencia, cada vez que tenemos cualquier dolor, a buscar algo que alivie el dolor, un analgésico o lo que sea. Es normal que eso suceda. Pero el dolor no es un enemigo. El dolor es un amigo. El dolor es una alerta del cuerpo diciéndonos, aquí hay que hacer algo y pronto. Eliminar el síntoma y dejar el problema es estar en más problemas. Y cuando hemos caído, hemos fracasado, hemos pecado, hemos abandonado los caminos de Dios, hemos decepcionado a Dios, lejos de minimizar, justificar, escondernos, lo mejor que nos puede suceder es que nos duela. Una persona enferma de lepra ve cómo su cuerpo se deshace a pedazos y cae a pedazos. Y lo peor de todo es que no le duele. Porque si le doliera, no estaría pasando eso. Lo peor de todo es un psicópata que mata gente y no siente nada. Y a veces nosotros actuamos como psicópatas con nuestros matrimonios, con nuestras vidas. Los estamos matando y no sentimos nada. Estamos asesinando nuestro futuro y no sentimos nada. Lo mejor que nos puede pasar es sentir dolor. Pedro, después que escuchó el gallo, sintió dolor. Un dolor que lo llevó ¿a qué? A llorar amargamente. Dice Mateo 26:75. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho. Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. Y eso es una buena señal. La señal de que el proceso de regreso a Dios había comenzado. Cuando uno cae, Dios nos invita a un proceso de regreso a su corazón. Ese proceso de regreso a su corazón se llama arrepentimiento. El arrepentimiento no tiene que ver con cuestiones externas, con hacer un año de banco y después me reintegran, con penitencias o cosas así. El arrepentimiento es un proceso interior del alma. Ahora, ¿dónde comienza ese proceso interior del alma? Cuando lo que pasó me duele. Hay gente que viene a hablar con los pastores a confesarnos cosas. A confesarnos cosas como un adulterio, como un robo. Y te lo cuentan como un chiste, con una sonrisita acá en la cara. Todo lo que dicen es correcto, pero su cara está toda mal. Porque hasta que no te duele lo que pasó, el proceso de arrepentimiento ni siquiera comenzó. Ahora, ¿por qué lloró amargamente Pedro? ¿Por las consecuencias de lo que él hizo?
Porque a veces nosotros lloramos amargamente por las consecuencias. Claro, hicimos una estafa y ahora vamos a tener que cumplir una condena de prisión. Y estamos llorando amargamente no por lo que hicimos, por la condena. Engañamos a mi pareja y ahora estoy teniendo que enfrentar una separación. Y lloro por la separación, no por lo que hice. ¿Por qué lloró Pedro? Pedro lloró amargamente cuando se acordó de Jesús. No por las consecuencias de lo que hizo. Cuando se acordó del daño y del dolor que esto iba a producir en el corazón del Maestro. El grado de decepción que le iba a producir en el corazón de su Salvador. Cuando uno cae, lo mejor que te puede pasar es que te duela. Pero no por las consecuencias, porque uno a veces zafa de las consecuencias, sino por lo que eso significa al corazón de Dios. Vos sabés muy bien, ¿no?, que cuando Jesús murió en la cruz, ¿por qué murió en la cruz? Para cargar sobre sus espaldas con todos nuestros fracasos, con todas nuestras caídas. Y cada vez que nosotros volvemos a caer, no hacemos más que volver a empujar esa lanza que un día atravesó su cuerpo cuando estuvo en esa cruz. No hacemos que machacar sobre los clavos que algún día clavaron sus manos. No hacemos que volver a crucificar a Cristo una y otra vez. Es por Él, no por las consecuencias. Por quien lloramos y lloramos amargamente. ¿Qué hizo Pedro? Lo segundo que hizo Pedro es algo muy práctico, pero imprescindible. Pedro dejó que su grupo pequeño lo apoye. ¿Pero cómo? Pedro se congregaba en la Alameda. ¿Cómo había grupos pequeños en aquel tiempo? Claro que sí. Jesús es el inventor de los grupos pequeños. Cuando comenzó su ministerio, Jesús llamó a 12 hombres para que estuvieran con Él. ¿Para qué? Para que estuvieran con Él. Ahora, cuando a veces caemos, nuestra tendencia, como Adán cuando cayó, es escondernos. Desaparecemos del grupo pequeño, desaparecemos de la iglesia, no respondo al teléfono, paradero desconocido. Ese es el peor de nuestros errores. Si querés saber qué tenés que hacer cuando caes, número 1, que te duela. Número 2, deja que la comunidad de fe te rodee y te abrace. Si querés que esto sea rápido, si querés el proceso de restauración sea rápido y no te dure una vida entera hasta que te caiga la ficha de lo que tenés que hacer, acudí a tus hermanos, déjate rodear por ellos. La Biblia dice que no solamente Pedro, todos fracasaron, todos abandonaron a Jesús. Y mientras Jesús ya estaba muerto y sepultado, los discípulos, en vez de cada uno irse a su casa, ¿qué hicieron? Dice la Biblia en Marcos 16:10, que en la mañana de Pascua ella, y se refiere a María Magdalena, fue a ver a los discípulos quienes estaban lamentándose y llorando, juntos, así estaban, juntos. Todos habían fracasado, pero en vez de irse cada uno a su casa y esconderse de la vergüenza, se reunieron, se miraron en la cara. Yo imagino habrán hecho un círculo y cada uno empezó a decir, ¿cómo nos pudo haber pasado esto? ¿Cómo cuando en el momento en el cual más nos necesitaba nuestro amigo, lo abandonamos? Menos mal, Pedro, que vos al menos no lo abandonaste, dijo uno. Porque te vimos que te fuiste detrás de Jesús. Y Pedro puede haber dicho, amén, sí, así fue. ¿O no? Yo también lo defraudé. Y peor que todos ustedes. Porque maldije. Y lo maldije en público. Muchachos, todos hemos caído. La iglesia es eso. La iglesia no es un lugar donde se junta la gente en que nunca cayó, sino los que hemos caído para ayudarnos a ponernos de pie tantas veces como sea necesario. Eso es un grupo pequeño. Un grupo pequeño no es un lugar donde ir a caretear y a proyectar la imagen de vivir una vida impecable. Yo a veces he estado en un grupo pequeño donde hay gente así, y la verdad que no me los aguanto mucho. Gente que nunca tiene ningún problema, gente que nunca comete ningún error. Voy a decir, flaco, todos caemos. Un grupo pequeño donde ir a abrir el corazón y decir, no hemos sido los esposos que teníamos que ser.
no hemos sido las mujeres que Dios quería que fuéramos, no hemos sido los buenos padres que teníamos que haber sido. Hemos caído y ayudarnos unos a otros a ponernos de pie y a hacerlo mejor y a hacerlo bien. La Biblia dice que esa misma noche en que estaba reunido ese pequeño grupo, los discípulos se reunieron en una casa. Las puertas de la casa estaban bien cerradas porque los discípulos tenían miedo de los líderes judíos. Y entonces Jesús entró y se puso en medio de ellos. Él había prometido, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí yo voy a estar. Y yo he visto cómo en mi grupo pequeño ese milagro se ha cumplido más de una vez. A través de las palabras de un hermano, a través de un abrazo, a través de una idea que surge en el lugar, pero estamos juntos orando alrededor de la palabra y Jesús se hace presente. Deberías estar en un grupo pequeño. Deberías estar en un grupo pequeño. Lo mejor que te puede pasar cuando las crisis de la vida te golpeen es tener una red de personas que te contengan y te sostengan. Lo peor que te puede pasar es que las crisis de la vida te golpeen y te agarren solo. Ahora, no esperes que una crisis golpee tu vida para empezar a buscar a ver quién me puede acompañar, quién me puede hacer el aguante, quién me puede sostener, porque va a ser demasiado tarde en ese momento. Comenzá ahora a construir relaciones profundas. Estos muchachos llevan 3 años juntos, no se habían conocido la semana anterior, habían forjado una amistad profunda e íntima por 3 años. Por eso ahora, en el momento de mayor crisis, podían estar juntos y apoyarse el uno al otro. Comenzá ahora a construir relaciones profundas. Sumate a un grupo pequeño. Asegúrate de tener una red de hermanos de la fe con quien juntarte, que te conozcan, con quienes puedas tener una amistad profunda, para que cuando llegue el día de la crisis, que va a llegar, cada uno diferente, pero va a llegar, no estés solo, sino tengas personas que te sostengan y estén a tu lado. La Biblia dice que 8 días después de todo esto, los discípulos estaban reunidos otra vez en la casa. Para la Alameda, participar de un grupo pequeño no es una exigencia de la iglesia o un legalismo, no. Es una cuestión de supervivencia, hermano. Si no estás en un grupo pequeño, estás en un grupo de riesgo. De hecho, los 12 discípulos no estuvieron en esa reunión. Faltaba uno. ¿Quién? Judas. ¿Podría haber estado en esa reunión? Sí, ¿por qué no? Pedro falló a Jesús. Todos fallamos a Jesús. Pero eligió no estar. Y porque lo eligió no estar, su final no fue el bueno, fue el peor. Ahora, ¿qué nos aprendemos de Pedro en tercer lugar? Que cuando experimentamos una caída, debemos someternos a la compasión de Dios. Todos experimentamos fracasos en la vida, todos, ¿eh? La pregunta es, ¿cómo salimos después del fracaso? Conocés la historia, ¿no? Uno puede tomar una olla de agua hirviendo y en esa olla de agua hirviendo echar, por ejemplo, un huevo. ¿Y qué le pasa al huevo después de estar bastante tiempo en agua hirviendo? Se endurece. También podría echar una zanahoria. Y si una zanahoria después de un tiempo en agua hirviendo, ¿qué pasa? Se ablanda. O también podría echar una papa. Y una papa después de un tiempo prolongado en agua hirviendo, se deshace. Ahora presta atención, las 3 estuvieron expuestas a la misma experiencia, pero fueron transformadas de manera diferente. Todos caemos, todos, de diferentes maneras, algunas públicas, otras secretas, algunas socialmente cuestionadas, otras socialmente aceptadas, todos caemos. La pregunta es, ¿cómo salimos después de una caída? Algunos salen endurecidos,
escépticos, cínicos. Sí, con Dios, pero hasta ahí. O directamente no quiero saber nada de Dios. Otros salen deshechos. Soy una porquería, no sirvo para nada. Conductas depresivas, conductas suicidas. Recordad que Judas también cayó, pero fue y se ahorcó. Y otros, como la zanahoria, simplemente se ablandan. Y nuestro corazón, después de cada caída, se hace más consciente de cuán necesitados somos de la compasión de Dios. De venir a decir, Dios, aquí estoy otra vez. Otra vez. Pedro, obviamente, tomó este camino. ¿Por qué lo sabemos? En primer lugar, porque es obvio, su historia no terminó ahí. Podría haber terminado ahí, y aquí terminó la historia de Pedro. Pero no terminó ahí. Y no terminó ahí porque él eligió el camino de la compasión. Y de hecho, todo lo que Dios había soñado para él, todo se cumplió. Y llegó a ser el hombre que Dios quería que fuese, un hombre brillante, un hombre poderosamente usado por Dios, un hombre que fue el líder de la primera iglesia, escritor de 2 de los libros de la Biblia. ¿Cómo se llaman los libros que escribió Pedro? Primera Pedro y Segundo Pedro. No es que sea muy inteligente para darse cuenta, ¿no? Y en Primera y Segunda Pedro nosotros podemos ver el corazón de Pedro. Y uno puede decir, Pedro, vos que caíste, vos que sabés lo que significa sentir vergüenza, ¿cómo se sale de esto? ¿Cómo se sale de esto? Dice en 1 Pedro 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos tuvo gran compasión. La compasión pasó a ser el tema, el lema de la vida de Pedro. Si estoy aquí, ¿saben por qué estoy aquí? Él nos hizo nacer de nuevo por medio de la resurrección de Jesucristo. La verdad es que cuando yo lo vi a Jesús resucitar, nací de nuevo. Porque si todo terminaba ahí, triste hubiera sido mi vida. Pero el hecho de que Jesús resucitó para mí me dio una nueva oportunidad. Pedro, vos que fracasaste, vos que sabés lo que significa la vergüenza, la humillación, ¿cómo se sale de eso? Dice 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. ¿Qué puedes hacer con la culpa? Entregarse en las manos de Dios. Aquí la palabra pongan todas sus preocupaciones tiene la idea de desprenderse. Otra versión de la Biblia dice echen, arrojen, deshacete. La culpa es como una mochila que está sobre tu espalda. Dios no quiere que andes con esa mochila en tu espalda de culpa, de secretos, de cosas no confesadas, de cosas que te están enfermando. Él quiere que agarres toda esa mochila y se la entregues a Él en confesión, en arrepentimiento, porque Él está con los brazos abiertos para restaurarte. La historia de Pedro nos muestra por qué caemos. ¿Qué se supone debemos hacer cuando caemos? Pero lo más sorprendente, lo que nos dice, es qué hace Jesús con nosotros cuando caemos. La Biblia dice en Lucas capítulo 22, 31 al 32. Dice que Jesús habla con Pedro y le dice toda esta historia de principio hasta el final antes de que suceda. Y comienza diciendo así, Simón, Simón. ¿Quién es Simón? El nombre viejo de Pedro, ¿no? Ahora, cada vez que Jesús llamaba a Pedro Simón es porque la cosa venía brava. Es como cuando mi esposa me dice mi amor, querido, me dice Fabián. Fabián Ruiz. Estamos mal, ¿no? Simón, Simón. Satanás ha pedido a cada uno
de ustedes para zarandearlos como si fueran trigo. Número 1. Número 2. Yo he rogado en oración por ti. Número 3. Cuando te arrepientas y vuelvas a mí. Número 4. Quiero que fortalezcas a tus hermanos. Esto es toda la película, entera. Desde el principio hasta el final. Y Jesús ya la tenía completa antes que suceda. ¿Qué hace Jesús cuando nosotros caemos? Número 1, no se sorprende. Para él ninguna sorpresa. Él sabe que nosotros vamos a caer. No hay nada que podamos hacer para decepcionarlo, para sorprenderlo. Cuando Satanás ha pedido a ustedes para zarandearlos. Y más de una vez van a caer. La Biblia dice en el Salmo 103, versículo 14, Dios sabe todo de nosotros. Sabe que estamos hechos de polvo. Somos vulnerables. Somos débiles. Jesús no tenía expectativas incorrectas de nuestra vida, exageradas de nuestra vida. Por eso cuando Jesús se encuentra con sus discípulos de regreso, no les hace ningún reproche, no dice, muchachos, ¿cómo fue que me abandonaron así? Qué fiero que estuvieron ustedes, No les dice nada, no les reprocha nada. No viene con un planteo de esos, ¿cómo puede ser que hayamos sido parte de un mismo grupo pequeño por 3 años y cuando yo más problemas tuve, ninguno estuvo conmigo? Podría haber dicho eso, yo hubiera dicho eso. Pero él no. ¿Por qué? Porque él sabía de qué estaban hechos los muchachos. Sabía qué podía esperar de ellos y qué cosas no debía esperar de ellos. Y una de las cosas que no debemos esperar de la gente es que sea perfecta. Porque nadie es perfecto. Jesús, no hay nada que podamos hacer que lo sorprenda, porque él sabe de qué estamos hechos. Lo segundo que nos dice el texto que acabo de leer es que cuando caemos Jesús, y esto es maravilloso, Él ora por nosotros. Simón, Simón, miren que Satanás ha pedido a ustedes para ser zarandeados como trigo, pero yo oraré por ti para que tu fe no falle. ¿Qué está haciendo Jesús en este mismo momento? Mientras nosotros estamos aquí, ¿qué está haciendo Jesús? Está orando. ¿Por quién? Por nosotros. Por los que estamos en este salón. Por los que van a estar escuchando este mensaje en video durante la semana. Jesús está orando en este preciso momento. Orando porque por nosotros, por lo que está sucediendo en este salón. Hay una batalla espiritual en este lugar. La pregunta es si vas a salir como entraste, con las culpas, con la vergüenza en tu vida, o podrá ser hoy el día en el cual dejes que Él haga lo que Él quiere hacer en tu vida. ¿Será este el día de tu libertad? Él está orando por vos, ahora, en este momento. La Biblia dice en Hebreos capítulo 7, versículo 25, Jesús puede salvar para siempre a los que por medio de Él quieren ser amigos de Dios, pues vive eternamente y siempre, siempre está pidiendo a Dios por ellos. Yo tengo un sponsor en el cielo, se llama Jesús. Él ora por mí. Y en tercer lugar, Él cree en mí. Porque eso es lo que hace Jesús conmigo y con los caídos. Él cree en mí. Hay un detalle sorprendente en el texto de Lucas que leímos para dar marco a esta parte. Simón, Simón, miren que Satanás ha pedido a todos ustedes para ser zarandeados como trigo. Pero yo he orado por ti y oraré por ti para que tu fe no caiga. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, ya sabía todo Jesús. Sabía que iba a caer, pero también sabía que se iba a levantar. Hay veces que cuando una persona cae, todos te bajan el pulgar. De eso no se vuelve. Los que caen en esa, ya está, la lápida.
Esta semana un político a escala nacional tuvo un escándalo de tipo moral, amoroso, una cosa así, y lo sacaron de todas las encuestas directamente, listo, de eso no se vuelve. Y así hacemos nosotros, ¿no? Con los caídos. De eso no se vuelve. Cuando nadie cree en nosotros, Jesús cree en nosotros. Pedro, tan cierto como que vas a caer, yo sé de qué estás hecho y sé que te vas a levantar. Así que hablemos de cuando te vayas a levantar. ¿Qué va a pasar? La Biblia dice, Salmo 24, 16, porque 7 veces podrá caer el justo, pero otras tantas se levantará. Y este texto es poderoso porque nos dice 2 cosas importantes. Número 1, los justos caen. Aquí no estoy hablando de los injustos, la gente mala. Estoy hablando de los justos. Los justos caen. Pero tantas veces como caemos, nos levantamos. La diferencia entre los Judas y los Pedro, la diferencia que divide el mundo, no es entre los que nunca cayeron y los que cayeron. Todos caemos. Está entre los que cayeron y se quedaron ahí, y entre aquellos que tantas veces como se caigan, se ponen de pie y se levantan. Esa es la diferencia. Ahora, ¿qué tanto creía Jesús en aquel Pedro? Hay un detalle en el día de la resurrección que lo revela. Mateo 16, del 6 al 7. El ángel le dijo a las mujeres que habían estado allí al pie de la tumba, no se alarmen, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado, no está aquí, ha resucitado. ¿Se acuerdan el día de domingo de resurrección que leímos esto? Ahora vayan y cuenten a los discípulos, incluido Pedro, que Jesús va delante de ustedes de Galilea y allí lo verán como les dijo antes de morir. Los ángeles hacen una mención especial ¿a quién? A Pedro. Tengo un mensajito de parte de Jesús. Y a Pedro en particular. Jesús sabía que Pedro no se iba a bajar. Jesús sabía que Pedro iba a estar ahí. Y él quería que él sepa que él no lo había olvidado, que no estaba descartado, que no lo habían borrado de la lista, que seguía en la lista. En cuarto lugar, lo que nos muestra Jesús, el que muestra compasión cuando estamos caídos. Finalmente, como Jesús mismo lo dijo, 2 semanas después de la resurrección, todos los muchachos se encontraron en Galilea. En Galilea donde empezó la historia, ahí empezó la historia. ¿Se acuerdan cuando Jesús iba caminando por el mar de Galilea y los vio pescando? Le digo, muchachos, dejen todo eso y síganme y yo los voy a hacer pescadores de hombres. Donde toda la historia comenzó, la historia vuelve otra vez. Y dice así, 2 semanas después, Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Varios de sus discípulos se encontraban allí. Ahora Simón Pedro dijo, me voy a pescar. Ahora, me voy a pescar, parece algo medio trivial, pero no es tan trivial. Me voy a pescar y vuelvo a mi negocio. Después de todas las macanas que nos mandamos, olvídense, Jesús ya nos dejó afuera a todos. Volvamos al principio, hagamos lo que hacíamos antes. Por 3 años tuvimos el privilegio de ser parte del equipo de Jesús. Fueron 3 años fantásticos, pero esto terminó. Lo echamos todo a perder. Así que volvamos a lo de antes, volvamos a lo de la pesca. ¿Y qué dice? Dice que nosotros también vamos, dijeron los demás. Pedro era un líder innato, para lo bueno y para lo malo. Todos lo seguían a él. Así que salieron de la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Parece que perdimos el oficio, dicen, ¿no? ¿Te pasó alguna vez que te embarcaste en un negocio, que decías, yo este negocio lo manejo, yo este negocio lo conozco, pusiste toda tu plata en ese negocio y perdiste toda tu plata?
Uno creía que manejaba el negocio, que conocía el negocio. Pero si yo lo hice 1000 veces esto, en otra época de mi vida ya tuvimos negocio. Y toda la indemnización que te dieron en la fábrica lo pusiste en el almacén y en un mes, en un año, perdiste todo tu capital. Eso se llama fracaso. Y ese día era un día de fracaso otra vez para sus discípulos. Y en el día de su fracaso, al amanecer, Jesús apareció en la playa. Pero los discípulos no podían ver quién era. Estaba como a 90 metros, la distancia, la oscuridad de la mañana. Les preguntó, amigos, ¿pescaron algo? A veces es una pregunta medio insidiosa. Es como si esta tarde tu equipo está perdiendo 3-1 y alguien pasa y te pregunta, ¿cómo va el partido? Y vos le querés tirar con algo, ¿no es cierto? ¿Pescaron algo? Nada. No, contestaron ellos. Entonces él dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Y no sé por qué razón lo hicieron, pero ellos lo hicieron. Y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba, que es el autor del mismo texto, le dijo a Pedro, es el Señor. ¿Quién más puede ser? No alcanzamos a verlo, pero ¿quién más puede ser? Es el Señor. Entonces, ¿qué ocurrió? Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos. Pescado a la brasa, pan. Qué difícil esta hora, ¿no? Ver estas cositas. Traigan algunos pescados que acaban de sacar, dijo Jesús, y que de hecho yo les ayudé a pescar. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Habían 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. Ahora acérquense y desayunen, le dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres? Todos sabían que era el Señor. Entonces les sirvió el pan y el pescado. Si alguien te traiciona, te decepciona, te abandona en tu peor momento, ¿le servirías un desayuno? Envenenado. En este caso no. ¿Le servirías un desayuno? Eso se llama compasión. Y así nos trata Jesús. A vos y a mí, que lo decepcionamos, que lo traicionamos, que lo herimos. Él está aquí. Y Jesús no está aquí para refregarte en la cara tus errores, para sentirte culpable, ni para condenarte. Él está aquí para servirte un desayuno de su compasión, de su amor. Él está aquí para decirte, no tenés por qué seguir viviendo mal. Los secretos te están matando. Los secretos te están comiendo. No tenés por qué seguir viviendo así. Hay perdón. Hay restauración. Si simplemente elegís el camino correcto, venir a mí. El camino del arrepentimiento está abierto. Ese fin de semana hubieron 2 traidores. Pedro y Judas. Cada uno eligió un camino diferente. Jesús está aquí para decirte, elegí el camino correcto.
Su compasión es así. Puede que vos te rindas de Dios, pero Dios no se rinde de vos. Dice la Biblia, el fiel amor del Señor nunca se termina. Su compasión no tiene fin. Cada mañana se renuevan. Inmensa es su fidelidad. Existe la posibilidad de que nosotros lleguemos al punto en el cual Dios nos tenga que decir, lo siento, pero esta fue la gota que rebalsó el vaso. Con vos se terminó. ¿Podrá llegar un punto en el cual Dios tenga que decir eso de vos? Con vos se terminó. Esta fue la gota que rebalsó el vaso. Se terminó. No me vengas a hablar nunca más. Eso no va a suceder jamás. Porque cada mañana se renueva en su fidelidad. Dios vacía el balde cada mañana. Así es su compasión. La Biblia dice en 2 Timoteo 2:13, si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. En esta mañana, antes que termine esta reunión, es la oportunidad a que hagas lo que tengas que hacer para arreglar tus cosas con Dios. Hay una última lección. Y es que Jesús usa nuestros fracasos para construir su iglesia. Simón, Simón, Satanás ha pedido tu vida y la de tus amigos para ser zarandeados como trigo. Pero yo he orado por vos para que tu fe no falle. De modo que cuando vuelvas y te arrepientas, quiero que fortalezcas a tus hermanos. No quiero que desperdicies tu dolor. Todos hemos fracasado más de una vez en la vida. Y esta es lo sorprendente. Dios quiere usar nuestros fracasos para ayudar a otros. Cuando todo esto pase, Pedro, fortalece a tus hermanos. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, alimenta mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, cuida de mis ovejas. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Y le contestó, Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús le dijo, entonces alimenta a mis ovejas. Pedro, lo que pasó no tendría que haber pasado. Lo que pasó no tendría que haber pasado, pero pasó. Y no podemos cambiar lo que pasó, pero podemos hacer algo con lo que pasó. Y lo que podemos hacer es que lo que pasó sea útil para ayudar a otros. Pedro, no es hora de tirarse en una cama de depresión, no sirvo para nada, porque eso también es una mala decisión. Vamos a usar este fracaso y lo vamos a usar para ayudar a otros. Dios usa tu fracaso para ayudar a otros. A ver si me entendés. Muchos de los que están aquí han pasado por un divorcio y saben del dolor que uno experimenta en un divorcio. Ningún divorcio es feliz, ni es un chiste. Y vos que pasaste por el divorcio, sos el que mejor sabe eso. Ahora, vos que sabés el dolor de un divorcio, Dios puede usar tu vida para aconsejar a muchos otros que están en ese momento, en la cornisa de un divorcio. Muchos chicos, jovencitos, que están considerando la idea de tomar ese camino. Vos podés acercarte a esas personas y decirles, muchachos, antes de tomar esa decisión, piénsenlo bien, déjenme contarles mi historia. Dios quiere usar tu fracaso, no para que lo escondas, sino para que lo muestres. Y cuando lo muestres, Dios lo use para ayudar a otras personas.
este hombre Pedro habría de convertirse en el hombre más importante de la iglesia cristiana. Como Jesús lo había dicho, ahora te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y la muerte no la conquistará. La iglesia de Jesucristo, préstame bien atención, no se construye sobre un montón de gente que dice que nunca cayó, que aparenta y pretende haber vivido una vida impecable. La iglesia de Cristo se construye de hombres y mujeres que se saben débiles, que han caído y que saben que volverán a caer. Pero tantas veces como caen, buscan la gracia de Dios. Este fue el hombre que Dios eligió para ser el líder de su iglesia. Pensá en otra persona, David. Alguien de quien Dios dice que este hombre David tenía un corazón según Dios. ¿Nunca cayó David? La verdad es que cayó, y feo. Mucho más feo que la mayor parte de nosotros. Sin embargo, la Biblia sigue insistiendo en que David tenía un corazón según Dios. ¿Cómo es esto? Porque un hombre según Dios no es un hombre que nunca ha caído, sino un hombre que siempre ha sido levantado por su gracia. Esa es la diferencia. Por eso, ¿qué se puede hacer con toda esa gente que alguna vez estuvo aquí y amó a Dios y hoy está en cualquiera? ¿Qué se puede hacer con toda esa gente? Lo que Dios hace. Lo que Dios hace conmigo. Lo que Dios hace con vos. Él tiene compasión. Y su compasión nunca se acaba. Volvemos al primer texto que leímos. Salmo 55, versículo 22. El Señor no deja a sus fieles caídos para siempre. Ahora, no todos los caídos van a levantarse. Hay un adjetivo calificativo ahí. El Señor no deja a sus fieles caídos para siempre. No todos se levantan, solo los fieles. ¿Y cómo sé si encajo en la lista? No lo sabes. Pero lo vas a saber si te levantás. Lo que pasa a continuación va a revelar de qué estás hecho. Te invito a cerrar tus ojos. Vamos a orar. Querido Dios, todos somos Judas, todos somos Pedro, todos hemos caído y hemos hecho cosas inmorales, vergonzosas y miserables, cosas que hirieron tu corazón más que cualquier otra cosa. Y eso es lo que nos duele. Señor Jesús, así como estamos, sin justificaciones, sin excusas, queremos acercarnos a tu presencia ahora para pedirte perdón. Ahí donde estás, comenzá a hablar de tu historia, Dios, ahora. De tu historia, de tu caída, de lo que te pasó a vos, de tu vergüenza. Dios está aquí y hay gracia de Dios en este lugar para los que acuden a su trono. Espíritu Santo de Dios, rompe toda atadura con el pecado. Rompe ahora toda esclavitud, toda adicción. Señor, ponemos en tus manos toda nuestra vergüenza, todo nuestro horror, para ser sanados en tus brazos y para poder levantarnos en esta mañana
y ponernos de pie y ser los hombres y mujeres que vos soñaste que fuésemos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.